Bien, Miguel Bain plantea que frente a ciertos problemas de atraso cambiario, es preferible, al menos inicialmente, en lugar de utilizar instrumentos cambiarios y hacer saltar, por ejemplo, el tipo de cambio oficial, conviene utilizar instrumentos fiscales como reducción o incluso en algunos casos eliminación de retenciones, aumento de reintegros. En el caso de algunas producciones agropecuarias, de productos regionales, es claro que uno puede compensar con instrumentos fiscales lo que decida no hacerlo con instrumentos cambiarios. ¿Ves que en la industria eso es posible, dado que el porcentaje de retenciones es mucho más bajo que en otras producciones? Yo creo que no solo que es posible, sino que es necesario. Digo, la devaluación o el salto cambiario en la Argentina está en el inicio causal de la inflación, porque la Argentina tiene una estructura productiva aún desequilibrada, que exporta, o sea, que tiene poca agregación relativa de valor a las materias primas y tiene una fuerte propensión a importar. Entonces una devaluación lo que hace es primero elevarte el valor de las materias primas, muchas de ellas asociadas a bienes, salarios, digamos, o bienes que se exportan en bruto, y por otro lado te encarecen las importaciones de partes y piezas para sostener el proceso. Entonces eso hace que cuando vos devaluás tenés un cambio de precios relativos muy fuerte, que después se te difunde por toda la estructura productiva con una puja distributiva, no solo entre capital y trabajo, sino muchas veces hacia dentro de los propios capitales. Y eso obviamente termina afectando no solo el salario real, sino el mercado interno y con ello la propia escala que vos estabas proponiendo. De hecho, en los últimos 70 años que Argentina decide crecer en torno a un proceso de industrialización, entre grandes, medianas y pequeñas devaluaciones hubo 48. La verdad que plantear como única salida los inconvenientes históricos y estructurales que tenemos como país, la devaluación número 49 no parece como muy novedoso, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo en que hay que trabajar en una lógica de sintonía fina, no son iguales todas las economías regionales para el caso de las retenciones, muchas veces por lo que yo te contaba, del poder de negociación dentro de la propia cadena, entonces no es solo, muchas veces si uno plantea la devolución de retenciones, se la queda el último eslabón de la cadena, entonces el trabajo es mucho más fino. Y en el caso del sector industrial, tiene que ver, lo vamos a compensar también con medidas fiscales que venimos trabajando con cada uno de los sectores. Esperen, según el pedido de Daniel y también de Pepe, en lo que venimos trabajando, un esquema de política industrial sectorial y provincial mucho más específico, digamos, mucho más focalizada en las necesidades de cada sector. Y lo mismo con lo que hace a la banca de desarrollo, ¿no? El acceso al financiamiento. Fíjate lo que ha sido en el caso de Brasil, quizás muy complicado en materia de competitividad cambiaria, como con la existencia del BNDES muchas veces pudo solventar esas diferencias de competitividad simplemente financiando digamos, la propia producción o el ganar nuevos mercados. Nosotros estamos trabajando en un esquema similar en cabeza de Miguel Peirano, que va a estar hoy con nosotros dando una charla acá en la universidad dentro de muy poquito. Creo que de eso se trata. Digo, en cada caso, vos planteabas el ejemplo de la industria metalmecánica. Bueno, tendremos que ver la forma de compensar el precio de la materia prima, que muchas veces determinados rubros de la metalmecánica es lo más complicado. Trabajar fuertemente en el acceso al crédito, cómo ganar escala, porque la metalmecánica generalmente trabaja a series cortas, entonces eso afecta a la escala y termina afectando el precio. Obviamente en lo que hace a derechos y reintegros en materia de industria seguramente se puede trabajar y venimos trabajando esquemas que puedan ser más automáticos, digamos, porque muchas veces el atraso en el reintegro termina siendo lo que afecta, no tanto la retención, sino la tardanza en la devolución de ese reintegro. Entonces, simplemente con eso ya podés dar un salto mucho más fuerte. Pero te reitero, digamos, lo que se viene trabajando es, y tu pregunta inicial fue fantástica, o sea, ¿qué quiere decir pasar del crecimiento al desarrollo? Bueno, todas estas cuestiones, digamos, es algo que Argentina, con marchas y contramarchas, con idas y venidas, ha venido intentando hace 70 años y creemos que por eso la obsesión de Pepe Scioli cuando nos convocó a la fundación era prepararnos durante 2 años, trabajando con los propios actores, recorriendo 5, 6 hasta 7 veces según la provincia, el país y sus distintas localidades, armando una hoja de ruta bien concreta para que si el 10 de diciembre la gente decide acompañar a Daniel Scioli a conducir los destinos del país, tenga bien claro hacia dónde vamos.